Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto saludarlas y saludarlos de nuevo. Mi nombre es Héctor Riveros y vamos a actualizar el estado de las noticias en relación con esta reforma judicial. En el video anterior a este, que se los voy a dejar por aquí en una tarjeta, elaboré un argumento con sus premisas y con sus conclusiones, a través del cual se podía determinar la procedencia de un juicio de amparo en contra de reformas constitucionales. Y fundamentalmente lo que hice fue, pues, utilizar la herramienta de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el derecho humano a la tutela judicial efectiva. Es decir, tenemos derechos humanos como tal, los derechos a la vida, derecho al trabajo, derecho a la libertad de expresión, a la propiedad, etcétera. Y bueno, tenemos también como un derecho la herramienta para poder proteger estos derechos. Y bueno, pues aquí en México nuestra herramienta por excelencia pues es el juicio de amparo. Sin embargo, pues en la ley de amparo, la ley que regula este procedimiento, actualmente la primera causal para declarar la improcedencia de un juicio de amparo es que éste no puede promoverse en contra de reformas a la Constitución. Sin embargo, bueno, pues la ley de amparo pues no es una ley que tenga, digamos, la última palabra respecto de cómo se puede acceder a este derecho a la tutela judicial efectiva, a la tutela judicial de los derechos humanos. Y bueno, pues justamente por eso, porque la teoría de los derechos humanos dice que siempre tenemos que buscar la ley más protectora y la interpretación que más convenga a las personas para resolver los asuntos, pues es que yo concluí que aunque la ley de amparo diga que los amparos son improcedentes en contra de reformas a la Constitución, pues en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta prohibición, este límite a este derecho no está incluido, por lo que podríamos realizar una interpretación más beneficiosa para las personas y entonces concluir que el juicio de amparo sí debería de proceder en contra de reformas a la Constitución. Y justamente acabábamos de publicar este video y resulta que me encontré con una reforma que los mismos que impulsaron la reforma judicial presentaron una iniciativa de reforma para evitar que a través de una interpretación o de la aplicación de tratados internacionales se pueda promover amparos y se puedan declarar inconstitucionales las reformas a la propia Constitución. Fíjense nada más en esta noticia que les voy a compartir. Miren, es tomado del portal de Radio Fórmula y dice: el Haz de Morena presenta iniciativa que blinda reformas constitucionales como la judicial. Fíjense nada más, este título de la nota pues nos da la razón en cuanto a que las reformas constitucionales no están blindadas. Las reformas constitucionales también forman parte de los actos de autoridad que deben ser revisados y contrastados, cotejados, confrontados con los derechos humanos y con los tratados internacionales. Entonces, actualmente no están blindadas y hay mecanismos. Uno de estos mecanismos, desde mi punto de vista, es el juicio de amparo, y justamente como quienes presentaron esta reforma judicial saben que hay mecanismos para poder echar abajo esta reforma, pues lo que quieren es desaparecer los mecanismos para poder declarar la inconstitucionalidad de las reformas a la Constitución. También en el video anterior yo hablé de la importancia del artículo primero constitucional, porque es el artículo que reconoce, además de la existencia o que reconoce los derechos humanos, reconoce también la existencia del principio pro persona y de los principios propios de los derechos humanos. El principio pro persona, vuelvo a comentar como lo hice en el video anterior, pues es una pauta de interpretación, es una regla que nos indica, nos dice que siempre que interpretemos un derecho humano, lo debemos interpretar de la forma que sea más benéfica para las personas.
Y justamente utilizando ese principio pro persona, pues llegamos a la conclusión de que sí debe ser procedente el juicio de amparo en contra de reformas constitucionales. Pero además, este artículo primero constitucional reconoce un grupo de principios que son aplicables a los derechos humanos. Por ejemplo, el principio de universalidad, que consiste básicamente en que todas las personas deben tener acceso a los derechos humanos o que los derechos humanos están reconocidos a favor de todas las personas. Otro principio de los derechos humanos es el principio de indivisibilidad. Esto significa que los derechos humanos tienen una correlación unos con los otros, están, digamos, ligados. A través de algunos derechos humanos se garantiza también en alguna medida el acceso a otros derechos humanos, es decir, son indivisibles. Y otro principio muy importante de los derechos humanos que tiene que ver con esta reforma es el principio ya me están llegando los mensajes, es el principio de progresividad. ¿Qué significa el principio de progresividad? Pues dice básicamente dos cosas, o se interpreta de dos formas. La primera forma, como tal lo dice la palabra progresivo, es que los derechos humanos siempre deben de reformarse en la medida en que las reformas produzcan una mejor o mayor protección de ese derecho humano en favor de las personas. Es decir, si yo tengo el reconocimiento en este momento, por ejemplo, a la libertad de expresión, y en este derecho a la libertad de expresión actualmente, digamos, está prohibido hablar de la comida para perros, ¿no? Nadie puede hablar de comida para perros porque está prohibido. Pues entonces, en una futura reforma sobre el derecho humano a la libertad de expresión, pues lo que se tiene que hacer no es aumentar el número de temas sobre los cuales se puede hablar, sino que una forma de reformar correctamente el derecho a la libertad de expresión es permitir que se hable sobre la comida para perros, porque pues en este momento está prohibido hablar de esto y entonces en el futuro lo que hay que buscar es que esa prohibición desaparezca, ¿sí? Ese es el principio de progresividad. Buscar que cosas que están prohibidas en este momento, pues en el futuro lo dejen de estar. Bien, ese es el principio de progresividad en el sentido de la mejora. Pero también el principio de progresividad tiene otra forma de interpretarse que es en sentido contrario. En sentido contrario, reformar conforme al principio de progresividad significa que las reformas que tenemos que hacer a las leyes de la Constitución no pueden tener como efecto que tengamos un acceso más restringido o menor a nuestros derechos humanos. En concreto, en relación con el derecho humano a la protección o a la tutela judicial efectiva de los mismos derechos humanos, el principio de progresividad significa que si vamos a reformar la Constitución o las leyes en relación con el derecho humano a la tutela judicial efectiva, pues lo que tenemos que hacer es ampliar la tutela judicial efectiva, es decir, por ejemplo, reformar la ley de amparo para que sí se pueda promover amparos en contra de reformas a la Constitución y lo que no podríamos hacer es que en lugar de aumentar la protección de la ley de amparo, pues buscar reducirla. Ahora, el principio de progresividad también significa que no podemos modificar la Constitución de modo que tengamos menos acceso a derechos humanos del acceso que tenemos ahora. Por ejemplo, en el caso de la ley de amparo o de las leyes para promover las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, pues las reformas tendrían que ir en el sentido de que esos mecanismos, esos medios de defensa que tenemos las personas, pues se vuelvan más fuertes en favor de nosotros. Es decir, si hay una reforma que lo que hace es reducir las posibilidades de los actos que se pueden impugnar en el juicio de amparo, lo que se tiene que hacer es declarar que esta reforma viola el principio de progresividad y por lo tanto esa reforma debe declararse inconstitucional por violar el principio de progresividad de los derechos humanos. Ahora, ¿qué está pasando con esta reforma? Lo que están promoviendo o lo que están intentando con esta iniciativa de reforma es justamente hacer menos fuerte o debilitar el juicio de amparo. Este titular de la
de la reforma o digamos, el eslogan con el que están promoviendo esta reforma, pues habla de reafirmar la supremacía constitucional y el poder reformador. Sí, pero lo que afecta o lo que termina afectando o lo que significa esta frase de reafirmar la supremacía constitucional y el poder reformador es afectar, es reducir, es debilitar el juicio de amparo y los medios de control constitucional que tenemos sobre las mismas reformas. Y justamente porque ellos lo saben, pues es que están promoviendo este tipo de reformas. Bueno, a ver, ¿cuáles son los artículos que quieren reformar? Dice, bueno, voy a leer rápidamente esta nota. Dice, Morena presentó una iniciativa en el Senado para blindar las reformas a la Constitución, como la del Poder Judicial, y así impedir que puedan ser impugnadas a través de amparos o controversias constitucionales. Lo que digo, en este momento sí pueden ser impugnadas a través de amparos o controversias constitucionales, justamente en ejercicio del derecho humano a la tutela judicial efectiva, pero pues lo que quieren es que esto ya no se pueda hacer. Es decir, es una reforma regresiva, no es una reforma progresiva, es una reforma regresiva. Bien, ahora, dice, vamos a presentar, supongo que esto lo dijo Ricardo Monreal, dice, vamos a presentar una iniciativa de ley en materia de improcedencia de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, reafirmando el sentido original de la Constitución, aunque ya está previsto tanto en la Ley de Amparo y la Constitución, establecen esta improcedencia, vamos a presentar una reforma constitucional para que no quede ninguna duda en la interpretación y aplicación de la norma constitucional. Adelantó Ricardo Monreal, coordinador del partido Guinda en la Cámara de Diputados ante los medios de comunicación. Es decir, en este momento, él está aceptando que hay una duda respecto de si se puede o no impugnar la constitucionalidad de las leyes a través del juicio de amparo, la inconstitucionalidad de las reformas a través del juicio de amparo y a través de las controversias constitucionales. Y justamente porque lo sabe, pues está presentando esta iniciativa de reforma. Es decir, él reconoce que existe la posibilidad jurídica de la procedencia del juicio de amparo y de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad como medios legales de defensa para evitar que esta reforma quede firme. Ahora, vamos a continuar. Pero bueno, lo que yo dije en el video anterior de que sí es posible entrar al estudio de la constitucionalidad de estas normas al estudio de si estas normas violan derechos humanos a través de un juicio de amparo, pues aquí el senador Ricardo Monreal pues lo está confirmando. Dice, este anuncio se da en medio del jaloneo entre el Poder Judicial y los poderes ejecutivo y legislativo por la polémica reforma judicial, la cual ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, jueces han emitido diversas suspensiones a la norma como parte de juicios de amparo. Bien, dice, una de las ideas es que se eleve a rango constitucional la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, donde se establece que no procede ni el juicio de amparo ni ninguna acción derivada de esta como suspensiones en contra de reformas a la Constitución, donde se establece también que no procede ni el amparo, ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales en contra de reforma alguna y su proceso legislativo. Tampoco procede en materia electoral, explicó Monreal. Bueno, vamos a ver si podemos... aquí dice, la iniciativa de Morena. ¿Qué dice la iniciativa de Morena? Dice, la iniciativa en materia de inimpugnabilidad de las acciones o reformas a la Constitución Federal plantea los siguientes cambios. En el artículo primero de la Constitución se establecerá que las reformas sobre derechos humanos en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de la convencionalidad. Fíjense nada más. El periodista Arturo Ángel refiere que esto significa que no tendrán efectos las sentencias emitidas por cortes internacionales en materia de derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa, esa que llena las cárceles de inocentes, se queda, señaló a través de su cuenta de X. A ver, y no solo esta, tenemos varias sentencias en materia de derechos humanos que han sido relevantes para el país. Yo, pues dos que les puedo comentar ahorita, que son pues ya prácticamente, materia de estudio básico para las personas que estudian derecho, pues son el caso Radilla y el caso del campo algodonero, que son los casos de los cuales México se vio en la obligación de reformar sus leyes para la creación del delito de
de desaparición forzosa, de desaparición forzada, y también para el tema del feminicidio. Es decir, las sentencias de la Corte Interamericana, las sentencias internacionales en materia de derechos humanos, han tenido muy buenos beneficios en favor de las personas y en favor de los mexicanos, porque son los que han obligado o le han puesto al país en diferentes años, pues la evidencia de qué tan graves son determinados asuntos en materia de seguridad pública. Y justamente a través de sentencias es que se ha analizado la situación nacional en materia de desaparición forzosa de personas y en materia de feminicidio. Sin estas sentencias, digamos, no se hubiese tenido la visión desde el punto de vista internacional de cuán graves son estos asuntos, han sido y son todavía estos asuntos en el país. Entonces, perder esta posibilidad de que se puedan aplicar las sentencias de las Cortes Internacionales en materia de derechos humanos, pues sí nos afectaría bastante, porque pues perderíamos la posibilidad de que al menos alguien que no sea parte del gobierno mexicano, pues trate de, digamos, de minimizar el impacto de determinados delitos. Pero bueno, además dice, en los artículos 103 y 105 se ponen los candados para las reformas constitucionales. Dice, son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Dice la propuesta para el 105. A ver, en esta reforma, en este párrafo que estoy leyendo, que es el que está aquí, pues lo que dice es, no se puede impugnar ni el proceso deliberativo. Es decir, fíjense, ¿qué significa el proceso deliberativo? Vamos a recordar el caso de la reforma conocida como Plan B, esa reforma al sistema electoral mexicano, que fue impugnado. La reforma fue impugnada a través de juicios de amparo y justamente de controversias y acciones de inconstitucionalidad. Y lo que se impugnó fue el proceso deliberativo, el proceso legislativo, porque resulta que en el proceso legislativo pues hubo violaciones, no se cumplió con determinados pasos en el proceso legislativo, no se le dio ni siquiera tiempo a los legisladores y a las legisladoras que iban a votar de conocer el contenido de estas reformas. Después se presentaron las propuestas de reforma. Luego esas propuestas de reforma fueron modificadas, las modificaciones no se les circularon a las diputadas y a los diputados, y así, ¿no? Bueno, y entonces hubo violaciones al proceso legislativo, y aún así hubo una votación express, una votación fast track del Plan B, y finalmente, a través del análisis del proceso deliberativo, a través del análisis del proceso legislativo, pues se echaron abajo estas reformas, porque lo que se dijo es, a ver, se votó algo que ni siquiera se conoce, que no pasó por el trámite legislativo debido, y entonces si el procedimiento para aprobar esta reforma es ilegal, pues también el resultado es ilegal. Ilegal el proceso, ilegal el resultado de ese proceso, y el resultado del proceso era la reforma. Ahora, también en este caso, pues lo que están intentando es prácticamente decir, pues el proceso deliberativo, legislativo y la correlativa votación, pues no van a poder ser impugnados. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que alguien presenta una propuesta de reforma y dice, a ver, traigo aquí esta propuesta de reforma. ¿La aprueban todos? ¿Sí? ¿Por a mano alzada? Bueno, pues órale, aprobada. Punto. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, mándese al Ejecutivo. Y entonces, con este tipo de procedimiento legislativo, el que acabo de hacer en este momento, pues quedaría prohibido promover una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional en contra de este procedimiento legislativo que yo acabo de proponer en este momento. Aquí está la propuesta de reforma. ¿Están de acuerdo, compañeras y compañeros? ¿Sí? Bueno, aprobado. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
A eso nos lleva este tipo de propuesta de reforma, que después de que yo hago este procedimiento legislativo, si es que se le puede llamar procedimiento legislativo, pues ya no habría manera de defenderse de esta manera de legislar. Y bueno, pues al final de cuentas, pues esto obviamente lo que busca es que nadie participe en el proceso legislativo. ¿Por qué nadie? Pues porque si no puedes impugnar el proceso deliberativo ni la votación, pues lo que está pasando aquí es que ya no hay proceso legislativo, se acaba completamente y lo único que tendríamos de aprobarse esta reforma, pues es nada más no sé, pues es la desaparición prácticamente del poder legislativo, porque si no puedes impugnar el proceso legislativo ni la votación, pues entonces ya no va a haber proceso legislativo ni votación, se va a hacer como ellos lo quieran hacer. Es más, si no quieren, no se hace y no habría forma de defendernos de esa forma de legislar, porque lo que busca esta reforma pues es desaparecer la posibilidad que tenemos de impugnar el proceso legislativo. Y entonces, si no podemos protegernos del proceso legislativo, pues entonces el proceso legislativo ya no necesita ninguna metodología, no necesita pasos, no necesita nada, simplemente lo que se tendría que hacer pues es publicar directamente las normas en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ese momento todos estamos obligados a cumplirlas. Ese es el resultado de aprobar esta reforma. Vamos a seguir leyendo. Dice en el artículo 107 se fijará que el juicio de amparo es improcedente contra las adiciones o reformas a la Constitución. Bueno, dice, los juicios y recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución por su forma, procedimiento o fondo y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentre en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que dispone y quedarán sin materia y serán sobreseídos. Es decir, pues los legisladores podrían legislar lo que sea y nadie podría promover ningún medio de defensa en contra de ese proceso legislativo, ni una acción de inconstitucionalidad, ni un juicio de amparo. ¿Por qué? Pues porque lo que están diciendo aquí es no procede así. Los jueces federales lo que tendrían que decir es, mira, ¿sabes qué? La Constitución dice que no lo puedo ni siquiera estudiar. Y como la Constitución dice que no lo puedo estudiar, entonces, pues ni te recibo, ¿sí? Como este medio de defensa que tú estás presentando, lo que impugna es que se legisló mal, pues mira, la Constitución dice que está mal que cuando lo que tú impugnes es un mal procedimiento legislativo, yo como juez, pues no lo puedo ni siquiera estudiar, entonces pues ya, improcedente, ¿sí? Ni siquiera la leo, nada más con ver que los actos reclamados están relacionados con el proceso legislativo, pues ya no lo puedo ni analizar. Ahora dice, los juicios y recursos en los que haya cuestionado la validez de un acto en ejecución de las normas y adiciones que se refiere el párrafo anterior, también quedarán sin materia y serán sobreseídos. La iniciativa de Morena fue presentada ante el Pleno por Adán Augusto López. Bueno, pues, ¿qué significa esto? A ver, significa lo siguiente, ya no hay proceso legislativo. Si se aprueba esta reforma, ya no existe el proceso legislativo y pues prácticamente lo que tendría que pasar pues es que corran a todos los diputados y a las diputadas, pues porque ¿para qué tenemos tanta gente ahí si al final de cuentas pues ya no hay ningún proceso legislativo? Si no se puede impugnar el proceso legislativo, pues pueden hacer lo que quieran y entonces pues ¿para qué pagamos tanto diputado y senador? Si no van a servir para nada, digamos. Se supone que están ahí para deliberar, se supone que están ahí para vigilar el cumplimiento del proceso legislativo, pero, digamos, si están ahí para vigilar y en todo caso alguien se da cuenta que el proceso legislativo no se está cumpliendo, pues no habría forma de ampararse contra eso. Entonces, pues, ¿para qué existen los legisladores? Y al final de cuentas nadie se puede defender de lo que hagan, ¿bien? Ni entre ellos mismos podrían controlarse. Entonces, pues este es el alcance de esta reforma. Yo no sé si quienes la redactaron se dan cuenta que pues al final de cuentas lo que están haciendo es desaparecer al poder legislativo
y dejar, pues no sé, digamos, un grupito ahí de personas que digan, pues nada más, esta reforma ya fue aprobada y hay que publicarla. Ya, eso es el resultado de aprobar este tipo de reformas a la Constitución. Y bueno, pues justamente lo hacen porque, como dije, saben que en este momento hay un tratado internacional que se llama Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que este tratado internacional reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, que este derecho a la tutela judicial efectiva permite en su redacción que a través del juicio de amparo se puedan impugnar reformas constitucionales y que entonces en este momento el Poder Judicial es competente para conocer del proceso legislativo y del contenido de la reforma al Poder Judicial. Yo pues les agradezco que hayan llegado hasta este punto del video. Por supuesto saben que no es el único video en el que hablo sobre la reforma. Les pido por favor que comenten qué piensan sobre esto que les estoy platicando, que lo compartan con las personas que pudieran estar interesadas en este tema y que si les gustó pues le den like y se suscriban. Mi nombre es Héctor Viveros, nos vemos en el próximo video y hay que estar muy al pendiente de las noticias sobre la evolución de esta reforma al Poder Judicial. Nos vemos, que esté muy bien.